Pueblo de Irán, Jesús finalmente ha venido para salvarnos del régimen. Que comience su reinado. Esta es Nazan K. Si estás viendo esto, significa que sobreviví. Hace 72 horas, mi tío, el Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, fue asesinado en un ataque aéreo conjunto estadounidense-israelí contra el complejo familiar en Teherán. Yo estaba allí. Debería estar muerta. 15 miembros de la familia y 37 efectivos de la Guardia Revolucionaria perecieron en ese ataque. El mundo observa cómo se desarrolla la crisis de sucesión. Las potencias regionales se posicionan para influir. El régimen se está fracturando en tiempo real. Pero lo que el mundo no sabe es esto. Yo profeticé este momento exacto hace 3 años. No el ataque en sí, sino el año 2026. El año en que Jesús me dijo que la República Islámica comenzaría a caer. Y ahora ha comenzado. Durante 3 años he estado diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que 2026 sería el año en que todo lo oculto saldría a la luz. Cuando la iglesia subterránea en Irán emergiera a la superficie, cuando el control del régimen se hiciera añicos, y ellos me declararon muerta para silenciarme, tildaron mi testimonio de propaganda, dijeron que era una agente occidental difundiendo mentiras. Y entonces, el 28 de febrero de 2026, un misil de precisión impactó el complejo donde nací, donde crecí, donde mis hermanos fueron asesinados por hacer preguntas. Y yo salí caminando de entre los escombros, con vida. Esto no es un video político. No se trata de celebrar la muerte de nadie. No se trata de geopolítica ni de estrategia militar. Se trata de profecía. Se trata de lo que sucede cuando el trono del poder humano intenta enfrentarse al trono de Dios. Y se trata de por qué los próximos 12 meses serán el periodo más significativo en la historia de Irán desde la revolución de 1979. Mi nombre es Nazanin Khamenei. Este es mi testimonio y lo que están a punto de escuchar explica todo lo que está sucediendo en este momento. Hace 3 días debería haber muerto en ese complejo, pero estoy viva y voy a contarles por qué. Mi nombre es Nazanin Khamenei. Hasta el 28 de febrero de 2026, mi tío era el Ayatollah Ali Khamenei, el hombre que gobernó Irán con autoridad absoluta durante 37 años. Tengo 32 años. Soy una de las pocas sobrevivientes de la generación más joven de la familia Khamenei. Me llamo a mí misma sobreviviente por 2 razones. Primero, porque mi hermana mayor y mi hermano menor fueron asesinados por el régimen por hacer preguntas que no debían hacer. Segundo, porque hace 3 días sobreviví a un ataque asesino destinado a decapitar al liderazgo de Irán. Sobreviví porque hace 3 años tuve un encuentro con Jesucristo que me mostró exactamente lo que sucedería en 2026. Y desde entonces me he estado preparando para este momento. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es especulación, no es comentario político, no es venganza contra mi familia. Es testimonio. Hace 3 años escapé de Irán llevando evidencia de un despertar espiritual que el régimen intentaba desesperadamente ocultar. Grabé un testimonio en video que se volvió viral en todo el mundo de habla persa. El gobierno iraní respondió declarándome oficialmente muerta, pero yo no estaba muerta. Estaba esperando el 2026, el año que Jesús me dijo que sería el comienzo del fin para la República Islámica, el año que está sucediendo ahora mismo. Permítanme llevarlos de regreso a donde comenzó todo esto. No hace 3 días en ese complejo, sino hace 18 años, en un funeral que me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre la familia en la que nací. Mi hermana mayor, Mariam, fue enterrada en una fría mañana de octubre de 2008 en el cementerio Behesht-e-Zahra, al norte de Teherán. Yo tenía 16 años. La causa oficial de muerte fue suicidio. Dijeron que se había arrojado desde el balcón del 4º piso de su apartamento en el distrito de Elahiye. Dijeron que había estado luchando contra la depresión. Dijeron que fue una tragedia, pero que estas cosas pasan. Mintieron. Yo estaba entre cientos de dolientes vestidos con chadors negros, observando cómo los hombres bajaban su cuerpo a la tierra, según los ritos funerarios islámicos. El olor a tierra removida se mezclaba con el aroma de agua de rosas que alguien había rociado sobre la tumba.
Las mujeres a mi alrededor gemían y se golpeaban el pecho en un duelo ritualizado, pero yo no lloraba. Yo estaba escuchando. Dos oficiales de la Guardia Revolucionaria estaban 15 metros detrás de mí, hablando en voz baja. No sabían que podía oírlos. O tal vez no les importaba. Uno de ellos dijo: ella sabía demasiado sobre las transferencias de dinero. El otro respondió: la familia se encargó, siempre lo hacen. Ese fue el momento en que supe que mi hermana no se había quitado la vida, había sido asesinada, y mi propia familia, la familia Cam, era cómplice a través de su silencio. Mariam tenía 24 años, había estudiado economía en la Universidad Sharif. Había comenzado a hacer preguntas sobre a dónde iban realmente ciertos fondos de fundaciones benéficas. Había descubierto que miles de millones de tomanes destinados a instituciones religiosas estaban desapareciendo en cuentas privadas. Cometió el error de mencionárselo a nuestro padre. 3 semanas después, estaba muerta. Vi cómo cubrían su tumba con tierra y sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. No era dolor, aunque eso vendría después. Lo que sentí en ese momento fue el primer temblor de una pregunta que pasaría los siguientes 11 años intentando responder. Si mi familia sirve a Dios, ¿por qué actúan como siervos de la muerte? Besé la mejilla húmeda de mi madre. Acepté condolencias de parientes que me miraban con lo que ahora reconozco como lástima mezclada con advertencia. Caminé de regreso al auto familiar con mi hermano menor, Reza, que tenía 13 años en ese momento. Él tomó mi mano mientras caminábamos y susurró: ella no saltó, ¿verdad? Apreté su mano y no dije nada, porque en la familia Cam algunas verdades son más peligrosas que las mentiras. Ese día aprendí que, en mi mundo, el conocimiento podía matarte, pero aún no entendía que ese mismo conocimiento también podía liberarte. Lo que tampoco entendía era que el complejo donde vivíamos, el mismo complejo que sería destruido por misiles 18 años después, no era un hogar, era una prisión, y yo estaba a punto de pasar los siguientes 11 años como una interna. Durante los siguientes 11 años viví en lo que los forasteros llamarían un paraíso. Nuestro complejo familiar estaba ubicado en el distrito de Hamarán, al norte de Teherán, detrás de muros coronados por cámaras de seguridad y custodiados por hombres que portaban armas y nunca sonreían. La casa en sí era una obra maestra de la arquitectura persa. Pisos de mármol, alfombras tejidas a mano, que valían más de lo que la mayoría de los iraníes ganan en toda una vida. Un jardín con granados y una fuente que fluía día y noche. Mi habitación tenía cortinas de seda y una vista a las montañas Alborz. También tenía una cámara en la esquina que no se suponía que yo notara. Cada habitación de esa casa era monitoreada, no oficialmente, nadie lo mencionaba jamás, pero aprendí a detectar las pequeñas lentes ocultas en molduras decorativas, detrás de marcos de cuadros, dentro de detectores de humo. No éramos una familia, éramos una operación de seguridad. Semanalmente nos reuníamos para lo que mi padre llamaba reuniones familiares. No eran cenas familiares cálidas, eran actualizaciones de inteligencia. Mi padre y sus hermanos, todos conectados a diversas ramas del régimen, discutían amenazas, agentes extranjeros, oposición interna, periodistas que hacían demasiadas preguntas, parientes que podían convertirse en pasivos. Yo me sentaba en silencio durante esas reuniones, como se esperaba que hicieran las mujeres de mi familia. Observaba a mi madre automedicarse con benzodiazepinas para calmar sus manos, que temblaban constantemente. Veía a mi padre desaparecer a medianoche por asuntos familiares y regresar al amanecer con olor a cigarrillos y algo más oscuro aferrado a su ropa. Vi cómo la boda de mi primo fue interrumpida cuando la Guardia Revolucionaria arrestó a uno de los invitados en la recepción. Nunca volvimos a ver a ese invitado. Nadie habló del tema. La boda continuó como si nada hubiera pasado.
Y yo tenía 19 años cuando comencé a llevar un diario secreto. Escribía en inglés, un idioma que mis padres apenas hablaban, y escondía el cuaderno dentro de una copia ahuecada del Corán en mi estantería. La ironía no se me escapaba. En ese diario documentaba todo. La vez que escuché a mi tío, el mismo tío que moriría hace 3 días en ese complejo, discutiendo cómo manejar a un periodista que investigaba corrupción. La tarde en que un pariente lejano se jactó de sus contratos de construcción gubernamentales por valor de cientos de millones de tomanes, que recibió sin licitación simplemente por su apellido. La noche en que mi padre llegó a casa y le dijo a mi madre que el problema en Evin ha sido resuelto, y yo supe que se refería a un ser humano que acababa de ser ejecutado. Lo escribí todo porque necesitaba demostrarme a mí misma que no me estaba volviendo loca, que las contradicciones que veía eran reales, que el sistema bajo el cual vivíamos no era un orden divino, sino hipocresía organizada, bendecida por la autoridad religiosa. Pero documentar el mal y confrontar el mal son dos cosas muy diferentes. Durante 11 años no hice nada. Rezaba 5 veces al día, ayunaba durante el Ramadán, usaba mi hijab y chador sin quejarme, sonreía en las reuniones familiares y decía las cosas correctas en los momentos correctos. Desempeñaba el papel de la hija perfecta y por dentro gritaba. Y gritaba porque sabía que mi hermana había sido asesinada y nadie pronunciaba su nombre con honestidad. Gritaba porque veía a mi familia acumular riqueza mientras los iraníes comunes hacían fila por pan. Gritaba porque cada viernes mi tío dirigía las oraciones y hablaba sobre justicia y rectitud. Y yo sabía que, tras puertas cerradas, autorizaba torturas, asesinatos y robos a una escala que haría sonrojar al Shah. Vivía en un museo de mentiras cuidadosamente curadas, y cada exhibición era una tumba. Pero aún no sabía que la tumba más grande aún estaba siendo cavada para mi hermano. Reza tenía 21 años cuando lo arrestaron. Era abril de 2019. El país aún se recuperaba de la violenta represión de las protestas por el combustible del año anterior. El régimen estaba paranoico, arremetiendo contra cualquiera que cuestionara su autoridad. El crimen de mi hermano fue hacer preguntas. Había comenzado a estudiar filosofía en la Universidad de Teherán. Había leído libros que nuestro padre habría quemado si hubiera sabido que existían. Se había unido a grupos de discusión estudiantiles que debatían la legitimidad de la teología política de la República Islámica. Y lo peor de todo, había comenzado a asistir a una reunión secreta donde estudiantes musulmanes se reunían con conversos cristianos para hacer preguntas sobre la fe. La Guardia Revolucionaria allanó una de esas reuniones. Reza no estaba allí esa noche, pero alguien dio su nombre bajo interrogatorio. Vinieron por él a las 3:00 am de un jueves por la mañana en mayo. Me desperté con el sonido de botas sobre mármol y los gritos de mi madre. Para cuando bajé corriendo las escaleras ya lo estaban arrastrando hacia afuera. Estaba en ropa de dormir, con las manos atadas con precintos detrás de la espalda, sangre corriendo de su nariz donde alguien lo había golpeado. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del vestíbulo. No parecía asustado, parecía libre. Esa fue la última vez que vi a mi hermano con vida. Durante 3 meses no supimos nada. Mi padre hizo llamadas. Mi tío, el líder supremo en persona, fue informado. Mi madre lloraba. Yo me sentaba en mi habitación y oraba a Alá por la liberación de mi hermano, rogando a Dios que interviniera. No llegó respuesta alguna. En agosto recibimos la notificación de que Reza había muerto en la prisión de Evin, suicidio. Dijeron que se había ahorcado en su celda usando una sábana. Nos permitieron ver su cuerpo en la morgue de la prisión antes del entierro y yo insistí en ir con mis padres, aunque mi padre intentó prohibírmelo. La morgue era una habitación fría de concreto que olía a desinfectante y descomposición. Sacaron un cuerpo en una camilla de metal cubierto con una sábana blanca. Cuando retiraron la sábana, entendí inmediatamente que mi hermano no se había quitado la vida. Había quemaduras de cigarrillo en sus brazos, moretones profundos alrededor de la garganta que no eran consistentes con un ahorcamiento, y marcas en su espalda que solo podían haber sido causadas por golpes con cables o varas. Su rostro estaba hinchado, casi irreconocible. Mi madre se desmayó. Mi padre miró en silencio, con la mandíbula apretada con tanta fuerza que pensé que sus dientes se quebrarían. Hice algo que no debía hacer. Saqué mi teléfono y tomé 3 fotos antes de que alguien pudiera detenerme.
Un oficial de la prisión me agarró del brazo con suficiente fuerza para dejarme moretones y me dijo entre dientes, «Borra eso inmediatamente». Pero yo ya las había enviado a una unidad en la nube encriptada. Esas fotos todavía están en línea. Pueden verificarlas. Las liberé como parte de mi testimonio hace 2 años. Enterramos a Reza junto a Mariam en el cementerio Behesht es-Zahra. En el cementerio me paré entre 2 tumbas que contenían los cuerpos de mis hermanos e hice una promesa en silencio. Descubriré por qué murieron y terminaré lo que comenzaron. 2 días después del funeral, un administrador de la prisión vino a nuestra casa para devolver las pertenencias personales de Reza. No había casi nada. Un gorro de oración, sandalias gastadas, un cepillo de dientes y un Corán. Tomé el Corán, lo llevé a mi habitación, cerré la puerta y lo abrí con cuidado. Adentro, doblado entre las páginas, encontré 17 pequeños trozos de papel cubiertos con la letra de mi hermano. Eran notas, mensajes, un rastro que había dejado, sabiendo que tal vez no sobreviviría para contar su propia historia. La mayoría describían su experiencia en prisión. La tortura, los interrogatorios, las confesiones forzadas que intentaron extraerle. Pero 6 de las notas eran diferentes. Describían a los prisioneros cristianos que conoció en su bloque de celdas. Escribió sobre sus oraciones, sus cantos, su negativa a maldecir a sus torturadores. Escribió sobre un hombre llamado Samuel que había sido arrestado por dirigir una iglesia clandestina en una casa y que pasaba sus noches orando por los guardias que lo golpeaban, y escribió sobre sueños que algunos de estos cristianos reportaban, sueños de un hombre de blanco que los llamaba por nombre y les decía que no tuvieran miedo. Escribió, «Estos cristianos tienen algo que nosotros no tenemos. Tienen paz en medio del infierno. ¿Cómo es eso posible a menos que su Dios sea real?» Y luego, en la nota final, escrita con una letra más pequeña y desesperada, mi hermano había escrito, «Hermana, si estás leyendo esto, ya me he ido. Conocí a alguien aquí dentro que cambió todo lo que creía. Su nombre es Jesús. No puedo explicarlo, pero él es real de una manera en que Alá nunca se sintió real para mí. Busca a la mujer zoroástrica en Yazd, llamada Purandokt. Ella sabe lo que se avecina. Te ayudará a entender. No tengas miedo. La jaula está a punto de romperse. Te amo. Termina lo que comencé». Me senté en el suelo de mi habitación, sosteniendo esa nota, y sentí que los cimientos de todo mi mundo comenzaban a agrietarse. Mi hermano, que había sido criado en el hogar más islámico de Irán, cuyo tío abuelo era el líder supremo, que había memorizado el Corán de niño, había muerto creyendo en Jesucristo, y me dejó instrucciones. Encuentra a Purandokt en Yazd. Entiende lo que se avecina. Termina lo que comencé. Esa noche tomé una decisión que me llevaría a este momento, a sobrevivir a un ataque aéreo, a grabar este testimonio, a ver la profecía desarrollarse en tiempo real. Iba a seguir el mapa de mi hermano, aunque me costara la vida. En 2 semanas estaría en un autobús hacia Yazd, llevando el Corán de mi hermano y una pregunta que destrozaría todo lo que creía saber sobre Dios, sobre Irán y sobre mi propia familia. Si alguna vez has perdido a alguien que conocía una verdad que tú aún no entendías, si alguna vez has sentido el peso de preguntas sin respuesta aplastando tu pecho por la noche, si alguna vez te has parado frente a una tumba y le has prometido a los muertos que su sacrificio no sería en vano, entonces sabes dónde estaba yo en agosto de 2019. Lo que viene a continuación lo cambió todo, pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si este testimonio está resonando en ti, si sientes que esta no es solo mi historia, sino que de alguna manera está conectada con la tuya, ¿tomarías un momento para simplemente comentar la palabra sobreviviente abajo? Ayuda a que otros encuentren este mensaje. Y tal vez, solo tal vez, estabas destinado a estar aquí por una razón, porque lo que
estoy a punto de contarte a continuación es cómo pasé de ser una prisionera privilegiada en el complejo Camp a convertirme en una mensajera portando una profecía que se está desarrollando ahora mismo en tiempo real mientras la República Islámica se desmorona a nuestro alrededor. 2 semanas después del funeral de mi hermano, abordé un autobús de Teherán a Yazd. En el papel, yo estaba realizando una investigación académica sobre templos del fuego zoroástricos para mi tesis de posgrado en literatura persa en la Universidad de Teherán. Tenía los permisos, tenía la documentación, tenía la historia de cobertura. Lo que realmente tenía era el Corán de mi hermano con sus notas ocultas, una obsesión creciente con el nombre Purandokt y absolutamente ninguna idea de en qué me estaba metiendo. Mi familia no quería que viajara sola. Me asignaron una acompañante, mi prima lejana, Hila, una mujer de 35 años cuyo trabajo era oficialmente asistir mi investigación, pero cuyo trabajo real era asegurarse de que no hiciera nada que avergonzara a la familia. Hila no era cruel, era simplemente un producto del sistema, obediente, vigilante y curiosa. No hacía preguntas sobre Mariam, nunca mencionaba el nombre de Reza. Existía en una burbuja cuidadosamente mantenida de negación plausible. El viaje en autobús tomó 8 horas a través del desierto central iraní, mientras miraba por la ventana las interminables extensiones de arena y salinas. Pensaba en lo que mi hermano había escrito. La jaula está a punto de romperse. ¿Qué jaula? La República Islámica, la familia, mi propia mente. No lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Yazd es una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo. Se asienta al borde del desierto Dasht-e-Kabir, una ciudad de torres de tierra y callejones estrechos que serpentean entre edificios de adobe del color de la arena. Es el corazón del zoroastrismo persa, la religión antigua que gobernó Irán antes de que el Islam llegara en el siglo VII. Caminar por la ciudad vieja se sentía como retroceder en el tiempo. Las torres de viento se elevaban sobre los techos, diseñadas para captar la brisa del desierto y canalizarla hacia las viviendas de abajo. El llamado a la oración resonaba desde las mezquitas, pero debajo de él podías sentir el peso de oraciones más antiguas. Oraciones ofrecidas por sacerdotes del fuego a Ahura Mazda siglos antes de que Mahoma naciera. Hila y yo nos registramos en una pequeña casa de huéspedes cerca de la mezquita del Viernes. Le dije que necesitaba visitar los templos del fuego para mi investigación. Ella insistió en acompañarme. Durante 3 días visitamos los sitios oficiales, el templo del fuego zoroástrico con su llama eterna ardiendo tras un cristal, las torres del silencio en las afueras de la ciudad, donde los zoroástricos una vez dejaban a sus muertos para el entierro aéreo. El Museo del Agua que documentaba los antiguos sistemas de riego por kanats. Entrevisté a guardianes de templos del fuego, tomé notas y fotografié inscripciones antiguas. Y no aprendí nada sobre Purandokt. Cada vez que intentaba hacer preguntas, de forma casual, cuidadosa, me topaba con muros. La comunidad zoroástrica en Yazd es pequeña y cerrada. Han aprendido durante 1400 años a ser cuidadosos sobre en quién confían. Empecé a pensar que la nota de mi hermano había sido escrita en delirio, que Purandokt no existía, que estaba persiguiendo fantasmas. Y entonces, al tercer día, mientras estaba de pie en el patio del Templo del Fuego, observando a los peregrinos circunvalar la llama sagrada, una niña se acercó a mí, una niña pequeña, tal vez de 8 años, vestida con un sencillo vestido azul. Me miró con ojos demasiado sabios para su edad y presionó un papel doblado en mi mano. Antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Desdoblé el papel. En una pulcra escritura farsi decía: «Ven a la Torre del Silencio al atardecer mañana. Ven sola. Si traes a tu acompañante, no aprenderás nada. Si vienes sola, aprenderás todo». No había firma, pero supe que esto era de Purandokt.
La tarde siguiente le dije a Hila que me sentía indispuesta, probablemente algo que comí. Necesitaba descansar en la casa de huéspedes. Ella podía ir a explorar el bazar. Parecía sospechar, pero aceptó. Tan pronto como ella se fue, me cambié a ropa más oscura, me ajusté firmemente el chador y salí sigilosamente por la entrada trasera. Las torres del silencio se asientan sobre dos colinas fuera de Yazd, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. Contraté un taxi para que me dejara a 1 kilómetro de distancia y caminé el resto del trayecto mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Dakma, ese es el nombre farsi de estas estructuras. Torres circulares de piedra donde los zoroástricos históricamente colocaban a sus muertos, creyendo que la tierra y el fuego eran demasiado sagrados para ser contaminados por cadáveres. Dejaban los cuerpos expuestos a los elementos y a las aves de rapiña. Las torres han estado abandonadas durante décadas. Ahora permanecen vacías, monumentos silenciosos a una religión que se desvanece. Subí el sendero rocoso hacia la torre más grande, con la respiración entrecortada en el aire fino del desierto. El sol tocaba el horizonte, pintando el desierto en tonos de cobre y sangre, y de pie en la entrada de la torre, esperándome, había una mujer anciana. Tendría quizás 70 años, quizás más. Su rostro estaba profundamente surcado, moreno, su cabello plateado bajo un sencillo pañuelo blanco, pero sus ojos eran fieros, brillantes e infinitamente bondadosos. Habló primero en farsi con un acento que no pude identificar. ¿Viniste sola? Bien, eso significa que eres seria. ¿Eres Purandokt? Pregunté. Ella sonrió. Lo soy. Y tú eres Nazanin Kham, hermana de Reza, a quien conocí 3 semanas antes de que lo mataran. Mi corazón se detuvo. ¿Conociste a mi hermano? Lo conocí y sé por qué estás aquí. Hizo un gesto hacia la entrada de la torre. Vamos, no tenemos mucho tiempo antes de que tu acompañante se dé cuenta de que te fuiste y de la alarma. Entramos en la torre. En su interior hacía más fresco. Estaba en penumbra. Las paredes de piedra se elevaban en un círculo perfecto hacia el cielo abierto arriba. En el centro había una plataforma elevada donde una vez yacían los cuerpos. Purandokt se movía con una gracia sorprendente para su edad. Se sentó en un banco bajo de piedra y me hizo señas para que me sentara frente a ella. Tu hermano vino a mí después de que comenzó a tener sueños. Comenzó sin preámbulos. Sueños de un hombre de blanco que lo llamaba por su nombre. Estaba aterrorizado. Pensó que se estaba volviendo loco, pero yo le dije lo que estoy a punto de decirte. No se estaba volviendo loco, se estaba despertando. ¿Despertando a qué?, pregunté. A la verdad que ha estado enterrada bajo 1400 años de conquista islámica. La verdad que Persia conocía antes de que llegaran los árabes. La verdad que está resurgiendo. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña tablilla de piedra de quizás 10 centímetros de ancho, inscrita con escritura antigua. Esto está escrito en Pahlavi, persa medio, el idioma de las escrituras zoroástricas. ¿Sabes lo que dice? Negué con la cabeza. Ella trazó las letras con un dedo curtido mientras traducía. Cuando los templos del fuego se oscurezcan, la estrella de la mañana se alzará sobre Persia, y los hijos de Zoroastro se inclinarán ante el Hijo de la Luz. Miré fijamente la tablilla. ¿Qué significa eso? Es una profecía escrita en el siglo V, poco antes de que el Islam conquistara Persia, y nuestros sacerdotes sabían que algo se avecinaba, una gran oscuridad que extinguiría nuestros fuegos sagrados, pero también sabían que la oscuridad no duraría para siempre. Profetizaron que un día vendría una luz mayor, no Ahura Mazda, alguien más, alguien que cumpliría lo que Zoroastro solo prefiguró. «Estás hablando de Jesús», susurré. Estoy hablando del hombre que tu hermano conoció en su celda de prisión y del hombre que ha estado apareciendo en sueños a miles de iraníes durante los últimos 15 años. El hombre que está a punto de hacer algo en esta nación que sacudirá a todo el Medio Oriente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Nazanin, ¿sabes cuántos musulmanes en Irán están teniendo sueños de Jesús en este momento? ¿Sabes cuántos se han convertido en secreto y se reúnen en iglesias subterráneas, aterrorizados de hablar abiertamente? No, más de 1 millón.
pero esa es la estimación interna del propio régimen. 1 millón de iraníes que ya no creen en Alá, que han encontrado a Jesús y nunca pueden volver atrás. Mi mente daba vueltas. Eso es imposible. Si eso fuera cierto, el régimen estaría en un estado de pánico absoluto. Lo cual están, respondió ella. Tu familia lo sabe, tu tío lo sabe. Por eso están reprimiendo a los cristianos con brutalidad creciente. Por eso están arrestando a líderes de iglesias clandestinas y condenándolos a 10, 15, 20 años de prisión, porque saben que están perdiendo el control. ¿Pero por qué los cristianos? Pregunté. ¿Por qué no simplemente más oposición política o...? Porque esto no es político, interrumpió Purandokt. Esto es espiritual. No puedes arrestar un sueño, no puedes torturar una visión, no puedes ejecutar un encuentro con el Dios vivo. El régimen puede aplastar movimientos políticos. Lo han hecho durante 40 años. Pero no tienen defensa contra un movimiento que viene del cielo mismo. Presionó la tablilla de piedra en mis manos. Tu hermano murió porque era parte de este movimiento. Fue asesinado por la misma razón por la que los cristianos han sido asesinados durante 2000 años. Porque cuando encuentras a Jesús no puedes ser silenciado. Ni siquiera la tortura puede hacerte negar lo que sabes en tus huesos que es verdad. Las lágrimas corrían por mi rostro. Purandokt, no entiendo. He orado a Alá toda mi vida. He seguido el Islam. ¿Cómo puedo simplemente...? Entenderás, dijo ella con suavidad, pero no de mí. Necesitas encontrarlo tú misma, tal como lo hizo tu hermano. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Hay un lugar, un valle al noroeste de aquí, cerca de Kasvin. Se llama Alamut. ¿Lo conoces? Asentí. Alamut era la legendaria fortaleza de los asesinos, una secta chií herética que una vez controló partes de Persia mediante el miedo y el asesinato. Las ruinas de la fortaleza aún permanecían. Ve allí, dijo Purandokt. Ayuna durante 7 días. Ora a Jesús, no a Alá, a Jesús específicamente, y pídele que se muestre a ti. Él vendrá. Te lo prometo, Él vendrá. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Ella sonrió. Porque Él vino a mí hace 40 años y he estado preparando a personas como tú desde entonces. Me abrazó. Una mujer anciana que acababa de conocer, sosteniéndome como una madre. La muerte de tu hermano no fue en vano, Nazanín. Él abrió una puerta para ti. Ahora tú debes atravesarla. Regresé a la casa de huéspedes después del anochecer para encontrar a Hila en un estado de pánico apenas controlado. ¿Dónde estabas?, exigió. Regresé y te habías ido. ¿Sabes lo que tu padre me hará si te pasa algo? Mentí con suavidad. Había salido a caminar para despejar mi mente. Perdí la noción del tiempo. Lo siento. Ella no me creyó, pero tampoco podía probar nada. Regresamos a Teherán 2 días después, y el viaje de regreso en autobús fue una tortura. Mi mente daba vueltas con todo lo que Purandokt me había dicho. 1 millón de creyentes secretos, una profecía escrita hace 1500 años, mi hermano encontrando a Jesús en prisión, sueños y visiones extendiéndose por Irán como reguero de pólvora, y una invitación: ve a Alamut, ayuna 7 días, pídele a Jesús que se revele. Tenía 2 opciones: descartar todo esto como las delusiones de una mujer anciana y las alucinaciones de un hermano afligido, o creer que algo imposible estaba sucediendo bajo la superficie de la República Islámica, algo que explicaría por qué mi hermano parecía libre cuando lo arrastraron, algo que explicaría por qué los cristianos cantaban en prisión mientras eran torturados, algo que explicaría por qué, a pesar de todas las ventajas y privilegios que había disfrutado toda mi vida, me sentía como si me estuviera asfixiando. Elegí creer.
De regreso en Teherán, comencé a planificar mi escape a Alamut. Y no podía parecer un escape, tenía que parecer una extensión de mi investigación académica. Inventé una historia sobre una conferencia sobre historia persa medieval en Qazvin, a unos 100 kilómetros al norte de Teherán. Desde allí, Alamut estaba a solo otros 100 kilómetros hacia las montañas. Le dije a mis padres que estaría fuera durante 2 semanas. Ellos sospecharon, siempre sospechaban, pero mis credenciales académicas eran sólidas y tenía 27 años, técnicamente una adulta, técnicamente con derecho a cierta autonomía. Aceptaron, pero me asignaron otra acompañante. Esta vez tenía un plan. Iría a Qazvin, asistiría a la conferencia durante 3 días, establecería mi presencia, luego le diría a mi acompañante que necesitaba hacer trabajo de campo en las ruinas de la fortaleza de Alamut para mi tesis. No era inusual que estudiantes de posgrado pasaran días en sitios arqueológicos. Compré suministros de camping en secreto, una tienda pequeña, comida deshidratada que no se echara a perder, pastillas purificadoras de agua y el Corán de mi hermano que llevaría como un talismán. La noche antes de partir, hice algo que nunca había hecho antes. Cerré con llave la puerta de mi habitación, me senté en mi alfombra de oración y en lugar de recitar la sura de apertura del Corán, hablé en farsi directamente a un Dios del que no estaba segura de que existiera. Jesús, no sé si eres real. No sé si mi hermano tenía razón. No sé si las profecías que Purandot me mostró son verdaderas, pero voy a Alamut para averiguarlo. Y si eres real, si eres quien dicen que eres, si vales la muerte de mi hermano, entonces necesito que me encuentres allí, porque si no lo haces, no me queda ningún otro lugar a donde acudir. He perdido a mi hermana, he perdido a mi hermano, he perdido mi fe en todo lo que me enseñaron. Tú eres mi última esperanza. Por favor, si estás ahí, muéstrate a mí. Lloré sobre esa alfombra de oración durante 1 hora, y luego empacé mi bolso y me preparé para caminar hacia lo desconocido. 2 semanas después, estaba de pie en la base del valle de Alamut, mirando hacia arriba a las ruinas de la fortaleza, y supe que estaba a punto de encontrar a Dios o perder completamente la cordura. La fortaleza se alzaba sobre una cresta estrecha, rodeada de acantilados escarpados. Los asesinos habían elegido este lugar porque era casi imposible de atacar. Era un lugar de poder, de control, de miedo. Estaba a punto de descubrir que el único poder que podía romper ese antiguo baluarte no era otra versión del Islam, era algo completamente diferente. La fortaleza de Alamut fue donde una secta islámica herética una vez controló Persia mediante la manipulación y el asesinato. Prometían paraíso a sus seguidores mientras comerciaban con muerte. Estaba a punto de descubrir que el verdadero paraíso no se parece en nada a lo que me enseñaron, y el hombre que lo ofrece no es quien yo esperaba. Miles de iraníes en todo el mundo están experimentando la misma hambre espiritual que yo sentí parada en esa montaña. La sienten en sus oraciones que ya no traen paz. La perciben en sueños que no pueden explicar. Saben que algo está cambiando bajo la superficie de la República Islámica. Si eres uno de ellos, si has sentido el vacío de rituales que ya no satisfacen, si has cuestionado si el Dios que te enseñaron es verdaderamente Dios, escribe una palabra en los comentarios: buscando. Que sea una declaración de que no estás solo en esta búsqueda, que sea una señal para otros que están en el mismo camino, porque lo que estoy a punto de compartir a continuación es lo que sucedió cuando dejé de buscar en la oscuridad y finalmente encontré la luz. El viaje a Alamut tomó 2 días. Asistí a la conferencia en Qazvin, según lo planeado, y presenté mi trabajo de investigación. Trabajé con otros estudiantes de posgrado. Representé mi papel a la perfección. Al 4.º día, le dije a mi acompañante, una mujer nerviosa de unos 40 años llamada Sara, que necesitaba visitar las ruinas de la fortaleza de Alamut para mi investigación de tesis. Acamparía en el sitio durante 1 semana.
Había un pequeño pueblo abandonado cercano con una casa de piedra donde podría refugiarme. Esta era una práctica común para estudiantes de arqueología. Sara se sentía incómoda con este plan, pero tampoco quería pasar una semana durmiendo en el suelo en las montañas. La convencí de que podía quedarse en un hotel en el cercano pueblo de Gazorcan y que yo me comunicaría con ella por teléfono todos los días. Ella aceptó a regañadientes. Un guía local me llevó por el serpenteante camino de montaña hasta las ruinas. Pasamos por valles tan remotos que la recepción de telefonía celular era inexistente. Las montañas Alborz se elevaban a nuestro alrededor, con nieve aún aferrada a los picos más altos incluso a fines de la primavera. El guía me dejó en una casa de piedra abandonada a aproximadamente medio kilómetro de las ruinas de la fortaleza. La casa era pequeña, una habitación con paredes de piedra, suelo de tierra y una sección del techo colapsada que dejaba entrar el cielo, pero tenía 4 paredes y refugio del viento. Regresaré en 7 días, dijo el guía. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí sola? Estoy segura, respondí. Él me miró como si estuviera loca. Luego se encogió de hombros, tomó su pago y condujo de regreso montaña abajo. Y yo estaba sola. Instalé mi campamento simple dentro de la casa. Una colchoneta para dormir, mi mochila con comida y agua, el Corán de mi hermano, un pequeño cargador solar para mi teléfono, aunque no había señal. Me senté en la colchoneta y miré a mi alrededor las paredes de piedra desnudas y las ruinas de Alamut visibles a través de la ventana. Los asesinos que una vez gobernaron desde esta fortaleza eran llamados Hashashin, el origen de la palabra inglesa asesín. Eran una secta chií que se separó del Islam mayoritario, desarrolló su propia teología retorcida y controló territorios mediante el miedo y asesinatos estratégicos. Su líder era llamado el Viejo de la Montaña y prometía a los jóvenes que si mataban para él entrarían en el paraíso. Marco Polo escribió sobre ellos. Los cruzados les temían. Otros musulmanes los consideraban herejes. Los mongoles finalmente los destruyeron en el siglo XIII y ahora su fortaleza estaba vacía. Un monumento a otro régimen construido sobre el miedo que se había desmoronado hasta convertirse en polvo. Pensé en mi tío, el líder supremo, sentado en su complejo en Teherán, gobernando mediante esa misma moneda, miedo y paraíso prometido. Y pensé en mi hermano, que había encontrado algo más fuerte que el miedo. La primera noche comencé mi ayuno. Extendí mi alfombra de oración, la misma alfombra sobre la que había orado 5 veces al día durante 27 años, y no me orienté hacia la Meca, me orienté hacia la puerta abierta de esa casa de piedra y hablé a Jesús de nuevo. Estoy aquí, estoy esperando. Mi hermano dijo que vendrías. Purandokt dijo que vendrías. Así que aquí estoy. Muéstrate a mí. No pasó nada. El viento soplaba frío a través de las montañas. Cayó la oscuridad. Me envolví en mantas e intenté dormir. Al tercer día, el hambre se había convertido en una especie de claridad. Y en la tercera noche dejé de estar sola. Ahora, lo que estoy a punto de compartir a continuación, nunca he hablado de esto en detalle hasta ahora. Este es el núcleo de por qué el régimen iraní me declaró muerta. Esta es la razón por la que mi testimonio se volvió viral. Esta es la razón por la que hace 3 días probablemente esperaban que muriera en ese ataque aéreo. Porque lo que sucedió en ese valle está sucediendo a miles de iraníes en este momento, esta noche, mientras ves esto. Y si quieres entender hacia dónde se dirige todo esto, si quieres ser parte de lo que se está desarrollando en todo el Medio Oriente, necesitas suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Este movimiento no espera a nadie. Las profecías que recibí esa semana en Alamut se están cumpliendo en este momento, en tiempo real, mientras el régimen se desmorona, mientras el caos de sucesión se desarrolla, mientras la iglesia oculta se prepara para emerger. Déjenme mostrarles lo que Jesús me mostró. En la tercera noche me desperté a las 3:00 a.m. con la sensación de que alguien estaba en la habitación conmigo. No una sensación de peligro, no miedo, sino una presencia tan cargada de santidad que el aire mismo se sentía espeso.
Abrí los ojos y me incorporé lentamente. La habitación estaba oscura, excepto por la tenue luz de la luna que entraba por el techo colapsado, pero podía ver claramente, imposiblemente claro, una figura sentada en el suelo frente a mí. Era mi hermano Reza, se veía exactamente como la última vez que lo vi con vida, 21 años, vistiendo la sencilla camisa gris que siempre amó, sus ojos cálidos y tristes. Reza, susurré. Él sonrió. No estoy realmente aquí, hermana. No de la manera en que piensas, pero él quiere que lo sepas. Lo vi antes de morir y él valió todo. ¿Quién? ¿A quién viste? Pero incluso mientras preguntaba, la figura comenzó a cambiar. Seguía sentada en la misma posición, pero ya no era mi hermano. Era un hombre con vestiduras blancas sencillas. Sus manos descansaban sobre sus rodillas y podía ver heridas profundas y terribles en sus muñecas. Su rostro era de Medio Oriente, con cabello oscuro y barba corta. Sus ojos eran lo más impactante, marrón profundo, antiguos, llenos de un dolor y una alegría tan vastos que apenas podía soportar mirarlos. Habló en farsi. Nazanin. Solo mi nombre, nada más. Y yo me desmoroné. Me desplomé hacia adelante, llorando incontrolablemente. Sollozos profundos y convulsivos que venían de un lugar más profundo que el dolor. Sollozos que eran partes iguales de terror, alivio y reconocimiento. Él esperó hasta que la tormenta pasó. Luego habló de nuevo. Conocí a tu hermano, estuve con él cuando lo mataron, lo sostuve mientras moría, y estoy contigo ahora. ¿Eres realmente? Soy Jesús, soy en quien tu hermano murió creyendo, y soy de quien Purandot te habló. Soy quien te ha estado llamando toda tu vida, y tú no conocías mi voz. ¿Por qué? Logré preguntar entre lágrimas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? Él se inclinó ligeramente hacia adelante y pude ver las heridas en sus manos más claramente. No sanadas, pero de alguna manera glorificadas. Cicatrices que contaban una historia. Te han dicho toda tu vida que soy ajeno a Persia, que soy un dios occidental, que no tengo lugar en esta tierra. Pero Nazanin, yo estaba aquí antes del Islam. He estado llamando a esta nación desde antes de que Mahoma naciera. Y ahora ha llegado el tiempo de la cosecha. La semilla ha sido plantada en secreto por generaciones, regada con la sangre de mártires como tu hermano, oculta bajo tierra, creciendo en la oscuridad. Pero el tiempo de esconderse está terminando. Lo que se ha sembrado con lágrimas se cosechará con alegría, y tú vas a verlo suceder. ¿Cuándo? Pregunté. Pronto, muy pronto. Su año calendario 2026 será recordado como el año en que todo cambió, cuando la iglesia subterránea rompiera la superficie, cuando los creyentes dejaran de esconderse, cuando el régimen descubriera que la persecución solo multiplica lo que no puede matar. Él se puso de pie entonces y yo instintivamente incliné la cabeza, incapaz de mirarlo directamente. Tengo más que mostrarte, dijo. Pero no esta noche. Esta noche solo quería que supieras que no estás loca. Tu hermano no fue engañado. Purandot no te mintió. Soy real y estoy haciendo algo en Irán que transformará a todo el Medio Oriente. Cuando miré hacia arriba de nuevo, él se había ido. Yací en el suelo de piedra hasta el amanecer, temblando, llorando, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Pero supe con certeza absoluta que había cruzado un umbral que nunca podría deshacer. Para la quinta noche no había comido en casi 5 días completos. Mi cuerpo estaba débil, mi mente estaba aguda y extraña, alucinando en algunos momentos, lúcida en otros. No sabía cuándo vendría de nuevo, así que pasé los días leyendo el Sermón del Monte que mi hermano había copiado en sus notas, leyendo las palabras de Jesús en farsi, dejando que se hundieran en mi mente hambrienta como agua en tierra seca. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa noche me quedé dormida orando esas palabras. Y cuando desperté o soñé, no puedo decirte cuál, ya no estaba en la casa de piedra. Estaba de pie en un corredor de prisión, la prisión de Evin.
Lo supe inmediatamente por las paredes verdes, el olor a lejía y miedo, los sonidos de hombres gritando en celdas distantes, y vi a Jesús caminando delante de mí por el corredor. No estaba brillando, no estaba flotando, se veía como un prisionero, cabeza baja, hombros cargando un peso invisible. Mientras lo seguía, las paredes se volvieron transparentes y pude ver dentro de las celdas. Vi la ejecución de prisioneros después de la Revolución de 1979, miles fusilados en fosas comunes. Vi a jóvenes soldados muriendo en la guerra Irán-Irak, sus cuerpos destrozados por armas químicas. Vi a una mujer siendo apedreada hasta la muerte por adulterio, enterrada hasta el pecho, mientras hombres le arrojaban piedras a la cabeza. Vi a una adolescente disparada en el pecho durante las protestas del Movimiento Verde de 2009 y su vida desangrándose en una calle de Teherán mientras alguien lo filmaba con un teléfono. Vi a Mahsa Amini siendo golpeada hasta la muerte por la policía moral por usar mal su hijab. Vi a cristianos subterráneos, hombres y mujeres que no reconocía, siendo torturados, quemados, golpeados, violados por negarse a retractarse de su fe. En cada escena Jesús estaba presente, no observando desde arriba, no distante. Él estaba en las escenas, lo vi absorbiendo las balas destinadas a los soldados, lo vi arrodillado junto a la mujer siendo apedreada, su cuerpo cubriendo el de ella, lo vi atrapando la sangre de la joven en esa calle de Teherán, lo vi siendo golpeado junto a los cristianos en la prisión de Evin, y entonces se volvió hacia mí y su rostro estaba cubierto de sangre y lágrimas, y dijo: «He cargado cada golpe. He absorbido cada grito. He llorado con cada madre. El régimen piensa que sirve a Dios. Sirven a la muerte. Pero la muerte no tiene poder sobre mí. Y pronto, muy pronto, todos verán que los mártires no murieron en vano, porque su sangre ha regado un jardín que está a punto de florecer». La visión terminó. Desperté en el suelo de la casa de piedra jadeando en busca de aire. Entendí algo entonces que nunca había entendido antes. Jesús no me estaba pidiendo que creyera en un concepto teológico abstracto y distante. Me estaba pidiendo que reconociera que Él había estado presente en cada momento del sufrimiento iraní durante los últimos 1400 años y estaba a punto de hacer algo al respecto. Para la séptima noche, estaba al borde del delirio. No había comido en 7 días completos. Solo había bebido agua. Mi cuerpo estaba exhausto. Mi mente operaba en un espacio más allá de la conciencia normal. Sabía que esta era la última noche. Me arrastré fuera de la casa de piedra a medianoche para sentir el aire nocturno en mi rostro. Las estrellas sobre el valle de Alamut eran espectaculares, miles de ellas, sin contaminar por luces de ciudad, extendiéndose por el cielo como diamantes sobre seda negra. Miré hacia arriba a esas estrellas y pensé en mi hermano mirando el mismo cielo desde su celda de prisión. ¿Lo viste, Reza? ¿Realmente vino a ti? Y entonces vino la luz, no de las estrellas, no de ninguna fuente terrenal. Descendió desde arriba, una luz dorada y cálida que no lastimaba mis ojos, pero que los llenaba de lágrimas de todos modos. Y Jesús apareció. Esta vez estaba más sólido, más detallado. Podía ver su rostro claramente, compasivo, feroz e infinitamente paciente. Podía ver la textura de su sencilla túnica. Podía ver las cicatrices. Se arrodilló junto a mí en el suelo rocoso. Nazanín, ¿estás lista para ver lo que viene a continuación? Asentí, incapaz de hablar. Entonces mira, extendió su mano con la palma hacia arriba. En su palma apareció el cilindro de Ciro. Lo reconocí inmediatamente. Lo había estudiado en mis cursos de literatura persa. Es un antiguo cilindro de arcilla inscrito en cuneiforme, creado por Ciro el Grande en 539 a.C., cuando conquistó Babilonia. Es considerado la primera declaración de derechos humanos. Ciro liberó a los exiliados judíos y les permitió regresar a Jerusalén. Decretó que todas las personas deberían ser libres de adorar a sus propios dioses. Ahora se encuentra en el Museo Británico, pero aquí, en la mano de Jesús, brillaba. Dijo: Ciro fue llamado por Dios para liberar a los cautivos. Permitió que los judíos reconstruyeran su templo. Fue una sombra, una prefiguración del
lo que yo vine a hacer. Ahora mira lo que sucede a continuación. El cilindro comenzó a girar en su mano, y la antigua escritura cuneiforme se elevó de la superficie de la arcilla, flotando en el aire como partículas doradas de luz. La escritura se transformó de cuneiforme a Pahlavi a Farsi y luego en luz pura. La luz se extendió desde su mano y se convirtió en un mapa suspendido en el aire frente a mí, un mapa de Irán, y en ese mapa puntos de luz comenzaron a aparecer. Cada punto era una persona. De alguna manera podía ver sus rostros, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de cada grupo étnico en Irán, persas, azeríes, kurdos, baluchis, árabes, y las luces comenzaron a multiplicarse, decenas, cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles. La visión se acercó a ciudades específicas: Teherán, Isfahán, Tabriz, Shiraz, Mashhad, Abbas. Vi iglesias clandestinas reuniéndose en sótanos. Vi bautismos secretos realizados en bañeras a las 2 a.m. Vi a familias musulmanas descubriendo Biblias ocultas en Internet y leyéndolas en secreto. Vi a jóvenes teniendo sueños de Jesús y buscando desesperadamente a otros creyentes. Y vi redes formándose, luces conectándose a otras luces, extendiéndose como vías neuronales a través del mapa. La visión aceleró hacia adelante en el tiempo. Vi las redes creciendo más fuertes, más audaces. Vi declaraciones públicas. Vi bautismos realizados a la luz del día en el lago Urmía. Cámaras grabando. Videos volviéndose virales. Vi a cristianos usando cruces abiertamente en las calles de Teherán. Vi iglesias clandestinas emergiendo de la clandestinidad y reuniéndose en parques. Vi a las autoridades del régimen intentando aplastarlos, arrestos, allanamientos y encarcelamientos. Pero por cada creyente que arrestaban aparecían 10 más. Por cada iglesia clandestina que cerraban, 5 nuevas se abrían. La persecución no estaba deteniendo el movimiento, lo estaba multiplicando. Y entonces Jesús habló, su voz resonando en todo mi ser. Para su año calendario 2026, este movimiento romperá la superficie. Lo que ha estado bajo tierra se volverá visible. Los creyentes se declararán abiertamente. El régimen intentará aplastarlos y fallará. Porque esto no es revolución política, esto es resurrección espiritual, y la resurrección no puede ser asesinada. Hizo una pausa y la visión se acercó a números específicos que aparecían en el aire. Ya, mientras hablamos, en su año 2023 hay más de 1 millón de creyentes secretos en Irán. Para 2026 habrá 3 millones. Para 2030, 10 millones. Para 2035, Irán será la nación que envíe misioneros al resto del Medio Oriente. La nación que una vez fue el corazón del Islam persa se convertirá en el corazón del cristianismo del Medio Oriente. Lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Y tú, Nazanín?, continuó Jesús, mirándome directamente, tú testificarás de lo que has visto. Hablarás mi nombre públicamente, usarás el nombre de tu familia, el nombre que lleva peso y autoridad, para declarar que yo soy Señor. El régimen te llamará muerta, intentarán desacreditarte, te declararán agente de potencias extranjeras, pero vivirás, y tu testimonio será la chispa que anime a miles más a hablar. No soy nadie, susurré, solo soy... Eres una hija de Persia, eres una sobrina del líder supremo, eres una hermana de mártires, eres exactamente quien necesito que seas. Extendió la mano y tocó mi frente con una de sus manos cicatrizadas. La visión colapsó de nuevo en el cilindro de Ciro en su palma. Cerró su mano alrededor de él. Cuando abrió la mano de nuevo, el cilindro se había transformado en la pequeña tablilla de piedra que Purandokt me había dado. La antigua profecía zoroástrica la colocó en mis manos. Las profecías antiguas y mi venida son un solo flujo. Persia me ha estado esperando durante miles de años, y ahora la espera ha terminado. Cuando miré hacia arriba, la luz dorada se estaba desvaneciendo. Jesús aún estaba allí, pero volviéndose menos distinto. Sus palabras finales para mí fueron: 2026, Nazanin. Recuerda, 2026 es cuando todo comienza a romperse.
Lo verás con tus propios ojos. Los días de la República Islámica están contados, no por ejércitos extranjeros, no por oposición política, por mí, porque mi reino está avanzando. Y nada, ningún gobierno, ningún ejército, ninguna cantidad de persecución puede detenerlo. Entonces él se fue, y yo yací en el suelo rocoso fuera de la casa de piedra, mientras el sol amanecía sobre el valle de Alamut. No había comido en 7 días, apenas podía mantenerme de pie, pero estaba más viva de lo que jamás había estado en toda mi vida. El guía regresó al 8º día según lo prometido. Me echó un vistazo y de inmediato me ofreció comida. Comí lentamente pan, queso y agua y sentí que mi cuerpo comenzaba a recordar cómo funcionar. Condujimos de regreso montaña abajo en silencio. Miré las ruinas de la fortaleza que se alejaban y pensé en lo que Jesús había dicho. 2026. Eso estaba a 3 años de distancia en ese momento. 3 años para prepararme, 3 años para planificar mi escape, 3 años para reunir evidencia, 3 años hasta que la profecía se convirtiera en realidad. Miré la tablilla de piedra en mis manos, la antigua profecía zoroástrica que Jesús había validado. Cuando los templos del fuego se oscurezcan, la estrella de la mañana se alzará sobre Persia y los hijos de Zoroastro se inclinarán ante el Hijo de la luz. La República Islámica pensó que había extinguido todas las demás religiones en Irán. Pensaron que tenían control total. Estaban equivocados. Y regresé a Teherán sabiendo que nunca podría volver a ser quien había sido. Ahora tenía una misión: documentar la evidencia, planificar el escape, grabar el testimonio y esperar a 2026. Regresé a Teherán llevando una profecía que me convertiría en la mujer más buscada de Irán. Pero no regresé para esconderme. Regresé para reunir la evidencia que probaría que todo lo que Jesús me mostró ya se estaba cumpliendo. Y entonces, cuando llegara el momento adecuado, escaparía, testificaría y vería cómo comenzaban a caer las fichas de dominó. Arriesgué todo para llevar este mensaje adelante, no por vistas, no por fama, no por ganancia política, porque cuando encuentras al Dios vivo cara a cara, el silencio se vuelve imposible. Si este testimonio ha sacudido algo dentro de ti, si reconoces el mismo hambre que llevé montaña arriba, ayúdame a compartir este mensaje. Tu suscripción, tu comentario, tu compartir puede llegar a iraníes que están teniendo los mismos sueños que yo tuve, que están haciendo las mismas preguntas que mi hermano hizo antes de que lo mataran. Podría ser el eslabón en la cadena que lleve este mensaje a alguien que desesperadamente necesita escucharlo esta noche. Durante 2 años después de Alamut viví una doble vida. En la superficie era la hija modelo de la familia Cam. Completé mi posgrado, asistí a funciones familiares, oré en la mezquita familiar, sonreí ante las conferencias de mi padre sobre honor y deber. Y en secreto estaba documentando sistemáticamente evidencia del pánico del régimen por las conversiones al cristianismo. Mi padre guardaba documentos en su estudio, informes del Ministerio de Inteligencia, briefings de la Guardia Revolucionaria, estadísticas que nunca estaban destinadas a ojos públicos. Fotografié todo. Memos internos de la IRGC estimando entre 800,000 y 1.2 millones de creyentes secretos a partir de 2023. Informes de allanamientos a iglesias clandestinas aumentando un 40% año tras año. Transcripciones de interrogatorios donde cristianos arrestados describían sus sueños de Jesús. Asignaciones presupuestarias para operaciones contra la apostasía. Un memorando clasificado de la oficina de mi tío, del propio líder supremo, a los servicios de inteligencia que decía: tasa de conversión entre jóvenes alcanzando niveles de crisis. Se recomienda mayor monitoreo de iglesias clandestinas, televisión cristiana satelital y evangelismo en Internet. Esta amenaza puede resultar más peligrosa para la República que la acción militar extranjera. Ese memorando era mi prueba irrefutable. Respaldé cada foto en unidades en la nube encriptadas. Memoricé las contraseñas. Me preparé para el día en que las necesitaría. También establecí contacto con la red cristiana subterránea a través de las conexiones de Purandokht.
Operaban con extraordinaria precaución, cambiando lugares de reunión semanalmente, usando palabras clave, evaluando a nuevos miembros durante meses antes de confiar en ellos. Habían aprendido mediante experiencia brutal que el régimen tenía infiltrados en todas partes, pero eventualmente confiaron en mí porque venía con el respaldo de Purandokt y porque les mostré los documentos que probaban cuán aterrorizado estaba el régimen por ellos. A través de esta red, aprendí la verdadera escala de lo que estaba sucediendo. Iglesias clandestinas en cada ciudad importante reuniéndose en hogares, sótanos y jardines en azoteas. Ministerios satelitales transmitiendo contenido cristiano en idioma persa a millones de espectadores. Redes secretas de distribución de Biblias usando desde unidades USB hasta PDFs encriptados. Cientos de bautismos ocurriendo cada mes en secreto. Y en todas partes, sueños y visiones de Jesús. Los testimonios eran notablemente similares. Un hombre de blanco apareciendo en sueños, llamando al soñador por su nombre, hablando farsi, mostrando sus manos heridas, diciendo, «Sígueme». Estaba sucediendo a musulmanes que nunca habían conocido a un cristiano, a niños y abuelas, a guardias revolucionarios y vendedores ambulantes, a los piadosos y a los seculares. Algo se movía a través de Irán que trascendía la organización humana y se estaba acelerando. En 2024 comencé a planificar mi escape en serio. Sabía que no podía simplemente desaparecer. La familia movilizaría todo el aparato de seguridad para encontrarme. Necesitaba una historia de cobertura que me comprara tiempo. Inventé una beca académica en Tiflis, Georgia. Creé pistas falsas en papel. Coordiné con la red subterránea para tener casas seguras listas a lo largo de la ruta de escape y esperé el momento adecuado. Ese momento llegó en febrero de 2024, cuando supe por una conversación susurrada que no debía escuchar que los servicios de seguridad planeaban llevarme para una evaluación psicológica, código del régimen para detención y posible desaparición. Alguien había notado mis preguntas y alguien se había vuelto sospechoso. Tenía quizás 48 horas. Activé el plan de escape. Salí de Teherán un martes por la mañana con una sola mochila, el Corán de mi hermano con sus notas aún ocultas dentro y la tablilla de piedra de Purandokt. El viaje tomó 4 días. Autobús de Teherán a Tabriz. Casa segura durante la noche con una familia cristiana subterránea que oró por mí en farsi. Auto de Tabriz a la frontera armenia con documentos falsificados organizados por la red. Esta fue la parte más peligrosa. Un oficial de la Guardia Revolucionaria en el puesto de control reconoció el nombre de mi familia. Lo vi mirar su pantalla de computadora, luego a mi rostro, luego de nuevo a la pantalla. Mi corazón se detuvo, abrió la boca para llamar a su superior, y el coordinador de la red que viajaba conmigo deslizó un sobre el escritorio, grueso con efectivo y dólares estadounidenses. El oficial miró el sobre, me miró a mí, hizo un cálculo, selló mis documentos y nos dejó pasar. Cruzamos a Armenia de noche, miré hacia atrás a Irán a través de la ventana del auto y pensé, nunca volveré a ver este país de la misma manera. Cristianos armenios me albergaron durante 3 días en una casa segura en Ereván. Me alimentaron, oraron por mí y me preguntaron una y otra vez, ¿es realmente cierto? ¿Realmente tantos iraníes se están volviendo a Cristo? Sí, les dije. Sí. Es verdad, y esto es solo el comienzo. Y la etapa final a Tiflis fue en auto a través de pasos de montaña. Llegué a Georgia el 20 de febrero de 2024. La casa segura en Tiflis era operada por cristianos georgianos que habían estado ayudando a refugiados iraníes durante años. Conocían las apuestas, conocían los riesgos. Un coordinador llamado David me hizo sentar y me explicó la situación claramente. Si haces público tu testimonio usando tu nombre real, mostrando tu rostro, no hay vuelta atrás. El gobierno iraní te declarará traidora. Tu familia te repudiará públicamente. Nunca podrás regresar a Irán. Vivirás bajo amenaza constante. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Pensé en mi hermana en su tumba. Pensé en mi hermano en su celda de prisión encontrando a Jesús. Pensé en Purandokt y la antigua profecía. Pensé en Jesús diciéndome,
Tú testificarás. Estoy segura, dije. Grabamos el video 3 días después. El video duraba 28 minutos. Me senté frente a una cámara simple en esa casa segura de Tiflis y conté toda mi historia, desde la muerte de Mariam hasta el asesinato de Reza, hasta el encuentro en Alamut, hasta la profecía sobre 2026. Mostré los documentos robados en cámara, las estimaciones internas del régimen sobre creyentes, el memorando del líder supremo sobre la crisis, las fotos del cuerpo torturado de mi hermano. Nombré nombres, especifiqué fechas, hice afirmaciones verificables y terminé con un desafío directo al líder supremo. Tío, sabes quién soy, no puedes negar mi identidad ni mi conexión con esta familia, así que debes responder a lo que estoy diciendo, o prueba que estoy mintiendo, lo cual no puedes, o admite que estás aterrorizado por lo que Jesucristo está haciendo en Irán. De cualquier manera, tu silencio o tu respuesta revelarán la verdad. La República Islámica está perdiendo los corazones de su pueblo, no ante Occidente, no ante la oposición política, ante Jesús. Y para 2026, todos lo verán. Lo lanzamos el 15 de marzo de 2024 simultáneamente en YouTube, Telegram, Instagram, Facebook y múltiples plataformas en idioma persa. La respuesta fue inmediata y explosiva. En 6 horas, 500,000 vistas. En 12 horas, 1 millón de vistas y tendencia global en hashtags en Farsi. En 24 horas, múltiples medios de comunicación recogiendo la historia. Sobrina de Cam se fuga, afirma despertar cristiano en Irán. En 48 horas, la respuesta oficial del gobierno iraní. Primero llamaron al video una fabricación, un deepfake sofisticado creado por agentes sionistas. Luego, cuando eso no funcionó, mi familia emitió un comunicado repudiándome, llamándome mentalmente enferma, afirmando que había sido lavada de cerebro por inteligencia occidental. Y entonces, el 18 de marzo de 2024, el gobierno iraní hizo su movimiento más audaz. Anunciaron oficialmente que yo había muerto en un accidente automovilístico 2 semanas antes. Montaron un funeral, mostraron imágenes de un ataúd cerrado, obligaron a mi familia a participar en ceremonias matutinas televisadas y me declararon muerta. El objetivo era obvio. Si yo estaba muerta, mi testimonio era irrelevante. Podían descartarlo como material antiguo, como propaganda, como cualquier cosa menos verdad de un testigo vivo. Pero la red subterránea estaba preparada para esto. El 19 de marzo lanzamos un video de seguimiento, yo sosteniendo el periódico de ese día, leyendo la fecha en voz alta, respondiendo a mi propia muerte. Soy Nazanin Cam. El gobierno iraní me ha declarado muerta porque un testigo vivo es demasiado peligroso. Pero estoy viva y todo lo que dije es verdad y ellos lo saben. La mentira del régimen fue expuesta y el alcance del video explotó. En una semana, 50 millones de vistas en todas las plataformas. En un mes, 100 millones de vistas. Grupos de derechos humanos de la ONU exigieron prueba de vida a Irán, que se negaron a proporcionar. Gobiernos occidentales emitieron declaraciones. La diáspora iraní organizó protestas globales. Y lo más importante, los iraníes dentro de Irán comenzaron a responder. Mi bandeja de entrada se inundó. 10,000 mensajes solo en el primer mes. Mensajes de personas que habían tenido los mismos sueños que describí. Mensajes de creyentes secretos que dijeron, tu testimonio me dio valor para contárselo a alguien más. Mensajes de musulmanes que dijeron, he estado cuestionando durante años, ¿dónde puedo aprender más sobre Jesús? Y mensajes de iglesias clandestinas diciendo, nos estamos preparando para 2026. Nos estamos preparando para emerger. La profecía no era solo una predicción, era un grito de guerra, y miles de creyentes iraníes se estaban organizando en torno a ella. Durante los siguientes 18 meses, viví en ubicaciones seguras en toda Europa, coordinando con la red subterránea y recopilando testimonios. Déjenme compartir solo algunos con ustedes. Los nombres y ciudades específicas cambian por seguridad. Mina, de Shiraz. Tuve el mismo sueño que describiste 3 meses antes de tu video. Un hombre con heridas en las manos me llamó, hija. Pensé que me estaba volviendo loca. Cuando vi tu testimonio, lloré durante horas. Entregué mi vida a Jesús esa noche. Fui bautizada 2 semanas después en secreto. Gracias por mostrarme que no estoy loca.
Arash de Teherán. Soy oficial de la Guardia Revolucionaria. Me asignaron infiltrarme en una iglesia clandestina hace 6 meses. Pero cuando los vi adorar, cuando vi su alegría, a pesar de la persecución, algo se rompió dentro de mí. He sido creyente secreto durante 8 meses ahora. Tu video me dio valor. Estoy planeando mi escape. Por favor, oren por mí. Leila de Mashhad. Mi familia son chiitas de línea dura. Mi padre dirige las oraciones del viernes en nuestra mezquita. Hace 10 meses, Jesús se me apareció en un sueño y me mostró al imam Hussein inclinándose ante él. He estado viviendo una doble vida desde entonces. Veo tu video cada semana para recordarme que no estoy sola. Cuando llegue 2026, estaré lista para declararme abiertamente. Cabe de Tabriz. He asistido a la iglesia subterránea durante 3 años, pero tu testimonio animó a 50 de nosotros a hacer una declaración pública. Realizamos un bautismo a plena luz del día en el lago Urmía en el Año Nuevo Persa. Las autoridades arrestaron a 15 de nosotros, pero no pudieron arrestarnos a todos. El video de nuestro bautismo tiene 8 millones de vistas. Más están saliendo a la luz cada día. Yasmín de Isfahán. Tengo 19 años. Comencé a cuestionar el Islam después del asesinato de Mahsa Amini. Vi tu testimonio y busqué inmediatamente a cristianos en mi ciudad y encontré una comunidad subterránea de 200 creyentes reuniéndose en un almacén. Me están enseñando sobre Jesús. Estamos planeando una reunión pública en 2026. Tu profecía nos dio una fecha objetivo. Nos estamos preparando. Las estadísticas eran asombrosas. La organización Puertas Abiertas estimó 1.5 millones de cristianos iraníes para finales de 2025, el triple de su estimación de hace 5 años. Mohabbat News documentó un aumento del 60% en allanamientos a iglesias clandestinas, pero los arrestos no estaban frenando el crecimiento, solo extendiéndolo geográficamente. Los ministerios satelitales de Mohabbat reportaron 500,000 espectadores mensuales de programación cristiana en persa. Y lo más significativo, la red subterránea comenzó a coordinarse. Ya no eran solo iglesias clandestinas dispersas, se estaban organizando para el día de la emergencia, una declaración pública coordinada, planeada para algún momento en 2026, cuando miles de creyentes se identificarían simultáneamente abiertamente. Estaban desarrollando estrategias de defensa legal, campañas de incidencia internacional, protocolos de seguridad y planes de medios. La profecía no era pasiva, era preparación activa. Y entonces, hace 3 días, todo se aceleró más allá de las expectativas de cualquiera, porque el 28 de febrero de 2026, misiles estadounidenses e israelíes impactaron el complejo en Teherán donde crecí y el líder supremo, mi tío, fue asesinado. Se suponía que yo estaría en Ámsterdam esa semana, pero la red recibió inteligencia de que el régimen planeaba una operación importante contra iglesias subterráneas en el norte de Irán. Docenas de creyentes estaban en peligro. Un coordinador me preguntó si grabaría un mensaje en video para ser distribuido internamente. Aliento, actualización de profecía, recordatorio de la línea de tiempo de 2026. Acepté y estúpidamente, tontamente, acepté grabarlo en una casa segura en Ankara, Turquía, mucho más cerca de Irán, mucho más arriesgado. Volaré a Ankara el 26 de febrero. El 27 de febrero, la red recibió una advertencia urgente. La inteligencia iraní había identificado de alguna manera la ubicación de la casa segura. Necesitaba evacuar inmediatamente. Nos movilizamos, hicimos planes para trasladarme a una nueva ubicación en 24 horas. Y entonces, el 28 de febrero, aproximadamente a las 2:30 a.m., hora local, aviones de combate estadounidenses e israelíes lanzaron un ataque coordinado contra múltiples objetivos del régimen iraní. El objetivo principal era el complejo de la familia Qam en Teherán, y mi familia se estaba reuniendo allí para una reunión previa al Novruz. El Año Nuevo Persa se acercaba y la familia extendida siempre se reunía en el complejo. Había 15 miembros de la familia presentes, 37 efectivos de la Guardia Revolucionaria, personal doméstico, conductores, seguridad. Los misiles impactaron con precisión quirúrgica. 3 impactos directos en la residencia principal donde estaban los aposentos privados de mi tío.
2 impactos en el edificio de seguridad, un impacto en el depósito de vehículos. Para cuando se disipó el humo, 68 personas estaban confirmadas muertas, incluyendo al Ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán durante 37 años, muerto a los 87 años. Mi tío. Me enteré del ataque por una llamada telefónica frenética de la red a las 3:15 a.m. hora turca. Nazanin, enciende las noticias ahora. Vi las imágenes con shock. El complejo donde crecí, las habitaciones por las que había caminado durante 27 años, reducido a escombros ardientes. Vi el anuncio oficial del gobierno iraní. La cobarde agresión sionista estadounidense ha martirizado al líder supremo y a múltiples funcionarios. Vi el caos comenzando. Reuniones de emergencia de la Asamblea de Expertos, crisis de sucesión, potencias regionales respondiendo, especulaciones sobre represalias. Y me senté en esa casa segura de Ankara y me di cuenta. Jesús me dijo que 2026 sería el año en que todo comenzaría. Estoy grabando este testimonio ahora, 72 horas después del ataque. El régimen está en caos. La sucesión no está clara. Líneas duras y moderados están luchando por el control. La Guardia Revolucionaria se está movilizando. Las tensiones regionales están en un máximo histórico. Y en medio de todo esto, la iglesia subterránea se está preparando, porque saben lo que el régimen aún no entiende completamente. Esto no es solo una crisis política. Esto es el comienzo del cumplimiento profético. El trono del poder terrenal ha sido golpeado y el trono del cielo está avanzando. Estamos viviendo en el momento que profeticé hace 3 años. Mi tío está muerto. El régimen está en crisis y la iglesia subterránea se está preparando para emerger. Estamos viviendo en el momento que profeticé hace 3 años. Mi tío está muerto. El régimen está en crisis y la iglesia subterránea se está preparando para emerger. Así que ahora quiero hablarle a 3 grupos diferentes de personas que están viendo este video. Si eres iraní, si eres musulmán, si has estado viendo las noticias y sintiendo que algo está cambiando en tu espíritu, déjame decirte lo que realmente está pasando. Te han dicho toda tu vida que el Islam es la religión final, que Mahoma es el profeta final, que el Corán es la palabra final de Dios. Pero en lo más profundo de tu corazón tienes preguntas que temes expresar en voz alta. ¿Has leído el Corán y has encontrado pasajes que te perturban sobre las mujeres, sobre la violencia, sobre el castigo eterno? ¿Has orado 5 veces al día y no has sentido nada? ¿Has ayunado durante el Ramadán y has permanecido espiritualmente vacío? ¿Has visto al régimen usar el Islam para justificar el asesinato, el robo y la tiranía? Y te has preguntado si esto es lo que produce servir a Alá. ¿Es Alá verdaderamente Dios? Y tal vez, solo tal vez, has tenido un sueño de un hombre de blanco que te llamó por tu nombre, un sueño tan vívido que se sintió más real que la vida misma. Un sueño del que no le hablaste a nadie porque tenías miedo de lo que significaba. Déjame decirte lo que significa. Jesucristo te está llamando, no a una religión occidental, no a una cultura extranjera, no a una oposición política. Te está llamando a sí mismo. No es un hombre blanco de América, es de Medio Oriente. Hablaba arameo, caminó por los mismos caminos polvorientos por los que tú caminas. Y no te está pidiendo que traiciones la cultura persa. Te está pidiendo que la cumplas. ¿Sabías que los cristianos en Irán superaban en número a los musulmanes durante 400 años después de que llegara el Islam? ¿Sabías que algunas de las iglesias más antiguas de la historia estuvieron en Persia? ¿Y sabías que las antiguas profecías persas hablaban de un hijo de la luz que vendría y traería renovación? El cristianismo no es ajeno a Irán. Fue enterrado, suprimido, oculto, pero nunca murió. Y ahora está resurgiendo. Jesús no te está ofreciendo una religión de miedo y control. Te está ofreciendo una relación con Dios como Padre, no como amo, como Abba, la palabra íntima que un niño usa para un padre amoroso.
Te está ofreciendo perdón sin rituales interminables, paz sin desempeño, libertad sin miedo. Pero no te mentiré sobre el costo. Si sigues a Jesús en Irán, puedes perderlo todo. Tu familia puede repudiarte, puedes perder tu trabajo, puedes ser arrestado, puedes ser torturado. Mi hermano fue asesinado por seguir a Jesús, pero murió con libertad en sus ojos, murió sabiendo que había encontrado la verdad y murió con la esperanza de que yo seguiría el mismo camino. Lo hice y nunca me he arrepentido. Así que si estás viendo esto y sientes ese hambre en tu pecho y no sabes qué hacer a continuación, déjame decirte, encuentra la iglesia subterránea. Están en cada ciudad. Busca con cuidado. Usa mensajería encriptada. Sé prudente como serpiente, pero inocente como paloma, como dijo Jesús. Lee los evangelios en Farsi. Están disponibles en línea si sabes dónde buscar. Ora a Jesús directamente. Dile, si eres real, muéstrate a mí y observa lo que sucede. Jesús te está llamando por tu nombre. Él conoce la prisión en la que vives porque Él también vivió en una y Él salió. Y la pregunta es, ¿lo seguirás a través de la puerta abierta? Si eres un cristiano que ve esto desde fuera de Irán, tengo un mensaje para ti. Presta atención a lo que está pasando. Estás presenciando el avivamiento espiritual más significativo en la historia moderna de Medio Oriente, desarrollándose en tiempo real. El régimen que ha oprimido a millones, exportado terrorismo, jurado destruir a Israel y a Estados Unidos, se está derrumbando no por fuerza militar externa, sino por transformación espiritual interna. Los iraníes están abandonando el Islam en números que aterrorizan a su gobierno. Están volviéndose a Cristo en medio de la persecución. Están construyendo redes subterráneas que no pueden ser desmanteladas y se están preparando para emerger públicamente. Esto no es hipotético, esto no es exagerado, esto está pasando ahora mismo. Así que esto es lo que te pido que hagas. Ora por Irán, ora específicamente por la iglesia subterránea, ora por protección, por valentía, por sabiduría, por multiplicación, ora por los líderes que están coordinando el día de la emergencia, ora por los creyentes en prisión siendo torturados por su fe, ora por los buscadores musulmanes que tienen sueños de Jesús, ora para que 2026 sea todo lo que Jesús me prometió que sería. Apoya materialmente. Hay organizaciones haciendo un trabajo extraordinario apoyando a creyentes iraníes, proporcionando Biblias, financiando casas seguras, entrenando evangelistas, ayudando a refugiados. Encuéntralas, apóyalas. Tu dinero es una inversión en el reino con retornos eternos. Amplifica sus voces. Comparte testimonios como el mío. Comparte videos de creyentes iraníes. Haz que el mundo preste atención a lo que Dios está haciendo en Irán. El régimen quiere operar en la oscuridad. Ilumínalo. Prepárate para lo que viene. Si la iglesia subterránea emerge en 2026 como se profetizó, si millones de creyentes se declaran abiertamente, habrá una represalia masiva. Habrá arrestos, violencia, martirio. La Iglesia Global necesita estar lista para responder con incidencia, con refugio, con apoyo. Y aquí está el panorama más amplio. Irán no es el final, es el comienzo. Jesús me mostró que para 2035 Irán estará enviando misioneros al resto de Medio Oriente. La nación que una vez fue el bastión del Islam chií se convertirá en el centro de envío de misioneros para alcanzar a musulmanes desde Marruecos hasta Pakistán. Esta es la gran reversión. Esto es Isaías 19 cumpliéndose ante nuestros ojos. En aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios. En aquel día, Israel será tercero con Egipto y con Asiria, bendición en medio de la tierra. Persia, el Irán moderno, es parte de ese antiguo territorio asirio. La calzada de adoración se está construyendo y tú tienes un asiento en primera fila. No te pierdas lo que Dios está haciendo. Y finalmente, quiero hablarle directamente al régimen iraní y a mi familia. Tío, estás muerto ahora, pero tus sucesores están viendo esto. Tu sistema continúa, así que déjame decir esto claramente. Me declaraste muerta para silenciarme, pero estoy viva. Llamaste a mi
testimonio propaganda, pero todo lo que dije se está probando verdadero. Intentaste aplastar la iglesia subterránea con arrestos y tortura, pero solo los multiplicaste. Pensaste que podías controlar lo que la gente cree a través del miedo, pero no puedes arrestar un sueño, no puedes torturar una visión, no puedes ejecutar un encuentro con el Dios vivo. Durante 47 años desde la revolución de 1979, has gobernado Irán a través del miedo. Miedo a la policía moral, miedo a la prisión de Evin, miedo a ser desaparecido en la noche, miedo a la tortura, miedo a la ejecución. Has asesinado a miles, has robado miles de millones, has envuelto tu tiranía en lenguaje religioso y lo has llamado la voluntad de Dios. Pero tu tiempo está terminando. No por misiles estadounidenses, aunque esos llegaron, no por inteligencia israelí, aunque están observando, no por oposición política, aunque se están organizando. Tu tiempo está terminando porque Jesucristo está haciendo algo en Irán contra lo cual no tienes defensa, está ganando los corazones de tus hijos, está apareciendo en sus sueños, está susurrando verdad que tu propaganda no puede ahogar. Y para 2026, este año, ahora mismo, la iglesia subterránea comenzará a emerger. Intentarás aplastarlos, los arrestarás por miles, los torturarás, ejecutarás a algunos de ellos y no funcionará, porque el martirio no detiene al cristianismo, lo multiplica. Cada creyente que matas se convierte en una semilla que produce 100 más. Cada iglesia clandestina que allanas engendra 5 nuevas. Cada testimonio que intentas silenciar se comparte 1.000.000 de veces en línea. No estás luchando contra una oposición política, estás luchando contra el reino de Dios. Y no puedes ganar. Aquí está mi profecía para ti. Dentro de 5 años, múltiples miembros de las familias gobernantes desertarán y declararán fe en Cristo públicamente. Dentro de 10 años, la República Islámica ya no existirá en su forma actual. Dentro de 20 años, Irán tendrá la iglesia más grande y de más rápido crecimiento en Medio Oriente. Y no lo detendrás, no con arrestos, no con tortura, no con ejecuciones, no con declaraciones de muerte, porque el Dios a quien sirvo es más fuerte que el Dios que tú afirmas representar. Y Él viene por Irán, no con violencia, no con conquista, con amor, con verdad, con poder de resurrección que convierte prisioneros en testigos y tumbas en jardines. Soy Nazanin Kam, me declaraste muerta, pero te hablo desde más allá de tu alcance, y el Dios a quien sirvo está haciendo algo que no puedes detener. Así que déjame terminar con esto. 2026 no es el final, es el comienzo. Jesús me mostró que este año, el año en que mi tío fue asesinado, el año en que el régimen entró en crisis de sucesión, el año en que estamos viviendo ahora mismo, este es el año en que todo comienza a romperse. Esto es lo que debes observar en los próximos 12 meses. Los bautismos masivos comenzarán a ocurrir públicamente en Irán. Los creyentes dejarán de esconderse y se declararán abiertamente a pesar del costo. La represión del régimen se intensificará. Los arrestos aumentarán dramáticamente. Los titulares internacionales reportarán persecución de cristianos en Irán, pero la iglesia se multiplicará más rápido de lo que puedan arrestarlos. Por cada creyente encarcelado, 10 más se presentarán. La atención regional cambiará. El mundo comenzará a preguntar: ¿qué está pasando en Irán? ¿Por qué los musulmanes están abandonando el Islam en números tan masivos? Y para principios de 2027, la iglesia subterránea habrá emergido completamente. Lo que estaba oculto será visible. Lo que era susurrado será gritado. Irán nunca será el mismo. Los días de la República Islámica están contados. No porque yo lo diga, porque Jesucristo lo dijo, y Él nunca, ni una sola vez, ha fallado en cumplir su palabra. El trono del ayatolá intentó enfrentarse al trono del Rey de Reyes, y no pudo, no puede, no podrá. Mira y ve si este testimonio ha llegado a tu pecho y ha tomado tu corazón, si crees que lo que Jesús me mostró en Alamut es verdad. Si quieres ser testigo de lo que Dios está haciendo en Irán, escribe estas palabras en los comentarios. El fuego ya ha comenzado. Que sea tu declaración, que sea tu oración, que sea tu profecía sobre la nación de Persia.
Juntos estamos presenciando el avivamiento espiritual más significativo en la historia moderna de Medio Oriente. La cuenta regresiva para la emergencia ya ha comenzado y nada, ningún régimen, ningún ejército, ninguna cantidad de persecución puede detener lo que Dios ha comenzado. Soy Nazanin Kam y sobreviví para contarte esto. Jesús está tomando Irán y la revolución ya ha comenzado.